Bueno, hermanos queridos, de verdad que, como siempre lo digo y no dejaré de decirlo, es un privilegio compartir la palabra del Señor. Y me sucedió algo especial para compartir la palabra. Por lo regular, voy haciendo apuntes por ahí, guardo hojitas de mensajes. Es más, tengo mensajes de quizá años que no los he compartido todavía. Los tengo ahí guardaditos, que en cualquier momento los comparto. Y tenía un mensajito que lo había anotado justo en esta semana, había escrito, me había sentado, me había puesto a escribir y tenía algo, y cuando el hermano Oscar me dijo, dije, bueno, ese es el mensaje, voy a llevarlo a Cuenca. Bueno, resulta que después así, ahí preguntándole al Señor y en oración, porque no es que, bueno, vamos a compartir la palabra y vamos a llenar un espacio, vamos a hacerlo por hacerlo, no. Vamos a traerles algo que verdaderamente alimente su espíritu, que verdaderamente el pueblo sienta que Dios ha hablado, ¿sí? Porque para escuchar hablar a un hombre, pues en este momento están en campaña política, se pueden ir tranquilamente a una plaza a escuchar a un político hablar promesas y hablar un montón de cosas pero para escuchar la palabra de Dios que verdaderamente conmueva nuestro ser, nos hable al espíritu. Y en esas cosas así que yo siento que de parte de Dios me dio otro, me desvió. Me dijo, bueno, me senté a escribir. Y con todo lo que se compartió ahora en lo que veníamos hablando, yo estaba muy atento. En las alabanzas, lo que se cantaba, yo decía, oh, gloria a Dios, porque es todo. No hay Dios tan grande como tú, no hay Dios que haga las obras que tú haces, que la familia de Gabriel esté aquí con ese testimonio tan grande con Jonás. O sea, eso solamente lo pudo haber hecho Dios, ese milagro tan extraordinario. Aunque la sociedad y el diario vivir, la ciencia, pueda darle otro tipo de explicación y podamos decir, pues, encontrarle cierta lógica y decir, bueno, sí, es la ciencia, o bueno, es que el niño iba a nacer así, pero se fue desarrollando. O sea, por lo regular la ciencia o algunas personas quieren quitarle la gloria a Dios y dársela o ponerla como un acontecimiento por suerte, por el azar, no sé, por algo que sucedió así nomás. Y a veces nosotros como cristianos terminamos envueltos, creyendo ciertas cosas parecidas. Terminamos creyendo que sí, pues, y de pronto esto no es un milagro, de pronto esto es algo así que es una evolución normal de una enfermedad o algo que iba a suceder en la vida y simplemente tomó el rumbo que tenía que tomar. Puede llegar a definirse de esa manera. Y cuando hacemos estas reuniones, también le pedía yo al Señor que no sea una reunión más, porque una reunión más es escuchar hablar, irse y olvidarse. Simplemente volvernos religiosos, nos reunimos, escuchamos, cantamos alabanzas y nos vamos y se olvida todo. Y ahí terminó todo. ¿Sí? Que no sea una reunión más, sino que sea el Espíritu de Dios el que esté con nosotros, que sea el Espíritu de Dios el que nos hable, que sea su presencia la que esté con nosotros. Yo quiero que hagamos una breve oración en este momento juntos, ¿verdad? Y pidamos al Señor su Espíritu. Le pidamos específicamente su Espíritu. Padre nuestro que estás en los cielos, Señor mi Dios todopoderoso, como cantábamos, quien nos renueva las fuerzas, quien hace cosas grandes, maravillosas, inexplicables. Señor, en esta tarde pido tu Espíritu para la iglesia, Señor, para la iglesia de Cuenca, Señor, que estés aquí hoy, Señor, que nos hables, Padre bueno, no para que Rubén quede bien, sino para que la gloria sea dada a tu nombre, para que se escuche palabra tuya
y para que tu Espíritu, Señor, edifique a tu pueblo y seamos bendecidos y tocados en esta tarde, Señor, cada uno de nosotros, aún yo, Señor, que abra mi boca y tu Espíritu hable a través de mí y hable a mi propio corazón, Señor. Te lo pido, amado Dios, te lo pido, Señor, visítanos, Señor, en esta tarde con tu Santo Espíritu, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Hay un versículo bíblico en Mateo 11:28 que no lo podemos saber hasta de memoria. ¿Te lo sabes, Oscar? Sí. ¿No lo puedes decir? ¿Cómo dice? Venid a mí todos los que estén cargados y trabajados, que yo os haré descansar. Vengan a mí todos los que están trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Qué invitación tan linda la que nos hace el Señor. Leámoslo. Amén. Mateo 11:28. Y, a ver, Mateo 11:28. Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. ¿Y cuántas veces nosotros podemos estar así, trabajados, cargados, con alguna situación que nos pone mal? Y sabemos que dice la palabra. Parce, permiso, ¿eh? Esta es una traducción en lenguaje actual, dice: ustedes viven siempre angustiados y preocupados. Vengan a mí y yo los haré descansar. Y yo los haré descansar. ¿Cuántas situaciones nosotros podemos estar afrontando? En el trabajo, a nivel familiar, la economía, personal, sí, hay luchas. Que nosotros mismos a veces hacemos cosas que ni nosotros las podemos entender y no le hallamos explicación. Pero decimos creer en Dios. Pero ¿le creemos a Dios? Nosotros decimos creer en Dios, pero le creemos a Dios todas las promesas, todo lo que Él dice. Dice, por ejemplo, hoy, vengan a mí todos los que están trabajados y cargados, y yo os haré descansar. ¿Qué puede tenerlo usted cargado, trabajado, afligido, angustiado? Que usted tenga que venir, como cantábamos recién, a ese Dios grande, hacedor de maravillas, ese Dios que hace las cosas que no las hace otro Dios, que nosotros podamos decirle hoy: Señor, traigo esto, Señor, traigo esto, traigo esta angustia, traigo esta situación, te la presento delante de ti. O sea, hay cosas personales, aún íntimas, que nos generan dolor, que aún ni la esposa o el esposo sabe, y la estamos sufriendo solos. Y hay otras que las estamos sufriendo en compañía, la economía, la educación de los hijos, no sé, ciertas cosas, ciertas situaciones que se viven a diario. Todo ese tipo de situaciones Dios pide que vengamos nosotros y se las traigamos. Por eso decía yo que pues, muy feliz de que estemos todos, pero de una manera especial que esté Gabriel con su familia, porque ellos vieron la mano de Dios y la siguen viendo todavía en la vida de Jonás, con este milagro que Dios hizo en su vida. Hay un pasaje que quiero que me acompañen en 1 Samuel. 1 Samuel, el capítulo 4. Vamos a leer 1 Samuel, capítulo 4. Leemos desde el versículo 1 hasta el versículo 10. Y hay un acontecimiento allí, en 1 Samuel. Algo que sucedió. 1 Samuel. 1 Samuel, Del 1 al 10. capítulo 4, versículo 1 al 10. Versículo 4. Capítulo 4. Versículo 1. 1 Samuel, capítulo 4, versículo 1 al 10. Voy a esperar a que todos lo tengamos para que lo podamos escuchar todos. Capítulo 4. Capítulo 4 de 1 Samuel, versículo 1 al 10. ¿Lo tenemos? Sí. Dice la palabra de Dios y tiene por título: Los filisteos capturan el arca. Y Samuel habló a todo Israel. Por aquel tiempo salió Israel a encontrar en batalla a los filisteos y acampó junto a Ben-Ezer. Y los filisteos acamparon en Afet.
Y los filisteos presentaron la batalla a Israel. Y trabándose el combate, Israel fue vencido delante de los filisteos, los cuales hirieron en la batalla en el campo como a 4,000 hombres. Cuando volvió el pueblo al campamento, los ancianos de Israel dijeron: ¿por qué nos ha herido hoy Jehová delante de los filisteos? Traigamos a nosotros de Silo el arca del pacto de Jehová, para que viniendo entre nosotros nos salve de la mano de nuestros enemigos. Y envió el pueblo a Silo, y trajeron de allá el arca del pacto de Jehová de los ejércitos, que moraba entre los querubines, y los 2 hijos de Elí, Ofni y Finees, estaban allí con el arca del pacto de Dios. Aconteció que cuando el arca del pacto de Jehová llegó al campamento, todo Israel gritó con tan grande júbilo que la tierra tembló. Cuando los filisteos oyeron la voz de júbilo, dijeron: ¿qué voz de gran júbilo es esta en el campamento de los hebreos? Y supieron que el arca de Jehová había sido traída al campamento. Y los filisteos tuvieron miedo, porque decían: ha venido Dios al campamento. Y dijeron: ay de nosotros, pues antes de ahora no fue así. Ay de nosotros, ¿quién nos librará de la mano de estos dioses poderosos? Estos son los dioses que hirieron a Egipto con toda plaga en el desierto. Esforzaos, oh filisteos, y sé hombres, para que no sirváis a los hebreos como ellos os han servido a vosotros. Sé hombres y pelead. Pelearon pues los filisteos, e Israel fue vencido, y huyeron cada cual a sus tiendas, y fue hecha muy grande mortandad, pues cayeron de Israel 30,000 hombres de a pie. Hermanos, sucedía algo, había una guerra, había un combate entre Israel y los filisteos. Nosotros decimos creer en Dios, y sí que creemos en Él. Y a veces nos salen las cosas al contrario de como nosotros creemos de que deberían de salir. Aquí los israelitas se trabaron en combate, dice el versículo 2, trabándose el combate, Israel fue vencido delante de los filisteos, los cuales hirieron en la batalla en el campo como a 4,000 hombres. Y después, en el versículo 10 nos dice: pelearon pues los filisteos, e Israel fue vencido, y huyeron cada cual a sus tiendas, y fue hecha muy grande mortandad, pues cayeron de Israel 30,000 hombres de a pie. En total 34,000 fueron muertos del pueblo de Dios. ¿Cómo podía haber dicho este pueblo? Qué cosa, o sea, sin el arca nos vencieron 4,000, y ahora con el arca 30,000, o sea, ¿para dónde vamos? O sea, esto se puso peor. A ver, ¿para qué nos sirvió haber traído el arca? El arca de aquel entonces, para quien no saben, era una construcción pequeña de madera, tenía unas dimensiones que ahora no vamos a entrar en detalle, tenía unas cortinas, tenía unas cosas que Dios había dicho que construyeran para adorar a Dios. Era un lugar donde se suponía que Dios iba a morar ahí en ese lugar. ¿Qué sucedió? Los del pueblo de Israel quizá tenían mucha fe y decían: con el arca no va a suceder esto de que hayan muerto 4,000 hombres, perdimos 4,000 hombres. Y uno lee en la palabra de Dios 4,000 hombres y uno dice: bueno, sí, murieron 4,000, pero uno se salta un montón de cosas que hay detrás de esos 4,000 muertos. Hay una cantidad de viudas, hay una cantidad de hijos huérfanos, hay una casa que se quedó sin el sustento, hay una guerra, una batalla perdida, hay una gran cantidad de cosas aparte de lo psicológico, que ya no va a haber confianza, ya no va a haber tranquilidad, ya no va a haber seguridad, nos está yendo mal, las cosas van para atrás. Bueno, traigamos el arca, una genial idea, una buena idea, traigamos el arca, que es el arca de Dios, donde mora Dios, y seguro que con el arca de Dios vamos a obtener la victoria. Pero no, resulta de que ya son 30,000 los muertos, 30,000 las viudas,
60.000 hijos y tenían huérfanos y tenían solamente de a 2 hijos, y tuvieran 3 o 4, son mucho más los huérfanos, la economía para atrás y una gran cantidad de cosas que se vienen ahí, que se pueden desglosar de ahí, que sucedieron. Pero, ¿qué decían los filisteos? Los filisteos decían y temían, tuvieron miedo. Leamos en el versículo 6, ahí del capítulo 4 de Primera de Samuel. Cuando los filisteos oyeron la voz de júbilo, dijeron: ¿qué voz de gran júbilo es esta en el campamento de los hebreos? Y supieron que el arca de Jehová había sido traída al campamento. Y los filisteos tuvieron miedo, porque decían: ha venido Dios al campamento. Y dijeron: ay de nosotros, pues antes de ahora no fue así. Cuando los filisteos supieron que venía el arca, tuvieron miedo y dijeron: ay de nosotros. Pobre, un ay de dolor, ay. No hay de lo que hay, o sea, de que hay, no, sino el ay de lamentación, de dolor. Ay de nosotros, pobre de nosotros, ahora sí que nos va a ir mal. ¿Qué pudieron haber pensado los filisteos después de que habían vencido la primera vez y habían matado 4.000 israelitas? Y ahora con el arca y todo, que es el Dios de los hebreos, el que los defendía, y ahora resultan que terminaron matando 30.000. ¿Cómo se sentirían los filisteos de poderosos, de arrogantes, de altivos? Ni el Dios de ellos los pudo librar de nosotros, podrían decir, podrían pensar, podrían llegar ellos a concluir de esa manera, ¿sí? Y dice en el versículo 8 ahí de 1 Samuel 4, el versículo 8, otro ay de dolor, otra vez, ay de nosotros. ¿Quién nos librará de la mano de estos dioses poderosos? Dice a manera de pregunta: ¿quién nos librará de la mano de estos dioses poderosos? Estos son los dioses que hirieron a Egipto con toda plaga en el desierto. Ellos sabían de que Egipto había sufrido para que el pueblo de Israel, el hebreo, quedara libre de la esclavitud. Dios lo sacó con mano poderosa de Egipto. Entonces, ¿qué está pasando? ¿Qué está sucediendo? Porque ahora matan 30.000. Y mire lo que dice en el versículo 9. Esforzaos, oh filisteos, y sé hombres, para que no sirváis a los filisteos como ellos os han servido a vosotros. Sé hombres y pelead. Los filisteos confiaban en sus propias fuerzas y creían tener la capacidad de vencer, y de alguna manera lo lograron. Se propusieron vencer y vencieron. Y dijeron: no seamos nosotros esclavos de Israel. No nos dejemos vencer de Israel y nosotros vamos a servirles a ellos como ellos nos han servido a nosotros. Cuando el pueblo de Israel era un pueblo temeroso. Y era un pueblo que muchas veces agachaba la cabeza y decía: bueno, está bien, seamos siervos, seamos esclavos de estos que nos vencieron. Pero estos tenían un poco de más coraje y decían: nosotros no vamos a ser igual que ellos, nosotros los vamos a derrotar, los vamos a vencer y no vamos a ser esclavos de ellos. Uy, ¿qué nos está predicando Rubén? Me está predicando al revés. A ver, aquí no venimos a hablar de cosas positivas, no venimos a hablar de que Dios defiende y de que Dios sale en defensa. Para eso nosotros tenemos que estudiar un poquitito más la palabra de Dios. El pueblo de Israel fue derrotado y fue vencido por un plan y por una profecía que Dios había dado a través de un hombre, y se lo había dado a Elí, que era el sumo sacerdote en aquel entonces, porque sus hijos andaban mal, sus hijos andaban en pecado. Ofni y Finees eran los sacerdotes y eran los que estaban con el arca y los que ofrecían continuamente los sacrificios. Pero desde arriba, desde el sacerdocio, andaba mal. Todo el pueblo andaba mal. Eso es otro estudio para más adelante que lo estoy desarrollando. El pueblo estaba mal, las familias estaban mal. Todo, políticamente, económicamente, religiosamente, espiritualmente, todo andaba supremamente mal. El pueblo andaba mal y Dios le había dicho y había mandado un hombre de Dios a que le hablara a Elí, el sumo sacerdote, la autoridad de ese entonces, y le dijo:
en un solo día van a morir tus 2 hijos, Ofni y Finees. Y fue en esa batalla, cuando cayeron los 30.000, o sea, primero cayeron 4.000, trajeron el arca con los sacerdotes y fue un plan de Dios, una estrategia de Dios, y vinieron el arca con los 2 sacerdotes y ahí cayeron, y cayeron los otros 30.000, pero cayeron los otros 30.000 no porque cayeron de gratis, no, porque estaban dando mal, todo andaba para atrás. Todo el pueblo de Israel, si ustedes estudian un poquito la palabra allí en Primera de Samuel, todo el pueblo, todo andaba mal, y Dios lo había dicho y lo cumplió, y castigó en un solo día al pueblo, y mató en un solo día a los 2 sacerdotes, Ofni y Finees, y el sumo sacerdote, que era el padre de ellos, que se llamaba Elí, cuando le llevaron la noticia, estaba sentado en una silla, viejo de más de 90 años, cayó para atrás, se desnucó y murió. La mujer, acá les estoy resumiendo lo que ustedes pueden leer después en su casa, si ustedes quieren conocer un poquitito más la historia. La mujer de Finees estaba embarazada. Cuando recibió la noticia de que su marido había sido muerto, que su suegro se había desnucado, el parto se le apresuró, nació la criatura y ella murió en el parto. O sea, una tragedia, pero tragedia sobre tragedia, horror sobre horror. Y nosotros a veces entramos en el ritmo de la sociedad, aún nosotros como pueblo de Dios entramos en el ritmo de la sociedad, suceden un montón de cosas que a nosotros nos parece como que, esto de guerras, que Rusia invadió Ucrania, que ya está por cumplirse un año, que Corea del Norte amenaza a Estados Unidos y a Corea del Norte amenaza a Corea del Sur y a Estados Unidos con bombas nucleares, con atacarlos, con que China se trata de meter, con que así. Y a nosotros nos parece como que entramos en el ritmo de la sociedad, como que todo esto es casualidad, pero todo esto no es casualidad. Jesucristo lo dijo en Mateo 24. Habrá terremotos en diferentes lugares, que acaba de suceder en Turquía y en Siria, que ya van casi 50.000 muertos. Y hace unos días en República Dominicana también. Está temblando por todo lado. Dijo el Señor Jesucristo que antes de su venida habrá hambre, pestes. Mire lo del COVID. Ahora se está hablando del dengue en Bolivia, se está hablando de la gripe aviar otra vez. Pestes, terremotos en diferentes lugares. Habrán guerras y rumores de guerra. No solamente hay una guerra en este momento establecida, sino que hay rumores de más guerra. De la tercera guerra. Aún se habla de una tercera guerra mundial. O sea, cuando yo no quiero meterles miedo, pánico, no se vaya, no se vaya. Cristo viene pronto. No se vaya, vaya a una fosa en su casa y métase ahí. No, y en los Estados Unidos hay gente que ha hecho una fosa, un búnker, y tienen ahí enlatados y todo eso. A ver, cuando yo escucho todas estas noticias, guerras, rumores de guerras, pestes, hambre, todas estas cosas, yo digo, y lo que se viene, porque yo cuando he tenido así cierta conversación con alguien y hablamos de estas cosas, yo le digo, y este mundo va de mal en peor, porque lo que viene es peor. Esto no se va a quedar acá, esto va a ir en escalada, va a ir en aumento, ¿sí? Pero es necesario que todo este tipo de cosas acontezcan. Jesucristo ya lo profetizó, lo dijo, que esas cosas iban a suceder. Bueno, ¿qué sucedía con el pueblo? Se cumplió lo que Dios había profetizado a través de un hombre. Toda esta calamidad, toda esta tragedia. Los filisteos habían vencido, y con todo y el arca en mano de los israelitas. O sea, ellos podían decir, wow, ni Dios puede con nosotros. Podían decir los filisteos, ni Dios puede con nosotros. Nosotros podemos más que Dios. Nosotros somos vencedores. Acompáñenme al capítulo 5, y ahí mismo de Primera de Samuel, y leamos desde el versículo 1 al versículo
12. El arca en tierra de los filisteos. No solamente los filisteos mataron a 30,000 hombres en esta ocasión, sino que también secuestraron el arca, se la llevaron para ellos, la decomisaron. El arca en tierra de los filisteos. Cuando los filisteos capturaron el arca de Dios, la llevaron desde Ebenezer a Asdod. Y tomaron los filisteos el arca de Dios y la metieron en la casa de Dagón y la pusieron junto a Dagón. ¿Quién es Dagón? Dagón era un dios de los filisteos, una imagen a los que ellos, un ídolo que ellos adoraban. Versículo 3. Y cuando al siguiente día los de Asdod se levantaron de mañana, he aquí Dagón, ¿cómo estaba Dagón? Postrado en tierra delante del arca de Jehová. Y tomaron a Dagón y lo volvieron a su lugar, porque es un dios que no tiene movimiento. Lo tuvieron que parar otra vez y ponerlo, a ver, no se arrodilla acá ante el arca. Y lo levantaron, lo pusieron otra vez en su lugar. Versículo 4. Y volviéndose a levantar de mañana el siguiente día, he aquí que Dagón ya estaba en peores condiciones. He aquí que Dagón había caído postrado en tierra delante del arca de Jehová, y la cabeza de Dagón y las 2 palmas de sus manos estaban cortadas sobre el umbral, habiéndole quedado a Dagón el tronco solamente. Por esta causa los sacerdotes de Dagón y todos los que entran en el templo de Dagón no pisan el umbral de Dagón en Asdod hasta hoy. O sea, sigue su Dios y siguen practicando su religión y su idolatría, no importando lo que vieron, ¿sí? No pisan el umbral de Dagón en Asdod hasta hoy. Versículo 6. Y se agravó la mano de Jehová sobre los de Asdod y los destruyó y los hirió con tumores en Asdod y en todo su territorio. Y viendo esto, los de Asdod dijeron: no quede con nosotros el arca del Dios de Israel, porque su mano es dura sobre nosotros y sobre nuestro Dios Dagón. Convocaron pues a todos los príncipes de los filisteos y les dijeron: ¿qué haremos del arca del Dios de Israel? Y ellos respondieron: pásese el arca del Dios de Israel a Gat. Y pasaron allá el arca del Dios de Israel. Y aconteció que cuando la habían pasado, la mano de Jehová estuvo contra la ciudad con gran quebrantamiento, y afligió a los hombres de aquella ciudad desde el chico hasta el grande, y se llenaron de tumores. Entonces enviaron el arca de Dios a Ecrón, y cuando el arca de Dios vino a Ecrón, los ecronitas dieron voces diciendo: han pasado a nosotros el arca del Dios de Israel para matarnos a nosotros y a nuestro pueblo. Y enviaron y reunieron a todos los príncipes de los filisteos diciendo: envía el arca del Dios de Israel y vuélvase a su lugar, y no nos mate a nosotros ni a nuestro pueblo, porque había consternación de muerte en toda la ciudad, y la mano de Dios se había agravado allí. Y los que no morían eran heridos de tumores, y el clamor de la ciudad subía al cielo. Hermanos, entendamos lo que leemos. Entendamos lo que leemos. Los filisteos vencieron al pueblo de Israel y ya habían matado a 34,000 en su totalidad. Los filisteos lo hicieron por su propio brazo, confiando en su propia fuerza. Pero ahora tienen el arca de Dios y ya no saben qué hacer con ella. Los volvió locos. Estaban desesperados, estaban angustiados. Si la tenían en este lugar, los enfermaba y morían muchos por tumores. Si la llevaban a otro lugar, también. Y si la llevaban a otro lugar, lo mismo. Ya nadie quería saber del arca. No, a ver, esto se nos volvió un problema. A ver, ¿cuál israelita estaba allí peleando esa batalla? ¿Cuál brazo de hombre estaba allí? Ninguno. Solamente Dios. Dios peleó su propia batalla. Cumplió una promesa. Cumplió una profecía que le había hecho al pueblo de Israel, de que pagarían su pecado. Y lo pagaron. Los filisteos lo derrotaron. Pero Dios se encargó de los filisteos. Él solito. ¿Quién actuó allí? Solamente la mano de Dios, nada más.
Como les decía yo, a mí me alegra mucho ver esta familia hoy. ¿Quién actuó en sus vidas? ¿Quién actuó en su familia? ¿Quién obró en Jonás? Solamente la mano de Dios, nada más. Aunque la ciencia quiera explicar, aunque la sociedad, aunque puedan decir, no, mira, es que hay otros niños que han nacido así, también han evolucionado. El mundo te puede llegar a sacar miles de conclusiones para desvirtuar, para decir que no fue un milagro de Dios. Pero nosotros tenemos que saber que verdaderamente es un milagro de Dios. Amén. Aquellos filisteos decían al principio, uy, vino el arca de Dios al campamento de los hebreos, ahora sí nos va mal. Ahora sí, esforcémonos porque estamos mal, estamos perdidos. Y resulta que ganaron. Ahora se sienten victoriosos y se llevan el arca y se les volvió un verdadero conflicto el arca. Ya no sabían qué hacer con el arca. El arca no les pertenecía, no era su Dios, y aún viendo todo el señorío y todo el poderío, aún en sus propias familias, pueden estar viendo la familia entera, el milagro que Dios hizo en Jonás, y no se arrepienten, y no se convierten, y creen que esto es religión, y que esto es una reunión ahí cualquiera, que van y se juntan y hablan, y escuchan ahí a alguien que habla algo ahí de la Biblia, un loco, y ya, no pasa nada. Pero nosotros sabemos que sí pasa, y nosotros que tenemos fe y creemos verdaderamente en ese Dios, sabemos que es Dios el que ha obrado, el que ha actuado. Para el mundo, no. Para el mundo es algo como una casualidad, como algo que sucedió. Para estos filisteos se había vuelto también una casualidad. Ellos, vieron que su propio dios Dagón, la primera noche había caído, estaba postrado adorando al Dios verdadero que estaba en el arca. Lo pararon, lo levantaron. Al siguiente día ya no solamente estaba postrado, sino que estaba decapitado y le faltaban las manos. Había quedado solamente el tronco. Y aún así vuelven y arman a su Dios, y hasta el día de hoy dicen que siguen adorando a ese Dios Dagón. No se dieron cuenta que era el Dios verdadero el que estaba actuando, el que estaba obrando. Y a veces a nosotros nos sucede tantas cosas en la vida, que Dios nos libra de algo, que nos sale un estudio a nuestro favor, nos sale bien, que se presumía que tuviéramos alguna enfermedad, o nos libra de un accidente. El mecánico nos dice, mira, este auto cómo llegó en esta condición, no lo entiendo. O sea, tantas cosas, y nosotros podemos decir, pudo haber sido por el azar. O sea, ni nosotros, sabiendo que es Dios protegiendo, guardando a su pueblo, obrando en nuestras vidas, a veces nos falta esa fe verdadera para confirmar y para dar testimonio a los demás de que fue Dios el que actuó. ¿Quién se fue allí con una espada y se metió a atacar a los filisteos? Nadie. El pueblo de Israel, humillado, derrotado, para atrás. Se fue para atrás, no pudieron defender el arca, no pudieron pelear por el arca. Los filisteos se llevaron el arca, hicieron lo que quisieron, pero Dios mismo peleó la batalla. Y Dios mismo le demostró al pueblo de Israel, y nos demuestra a nosotros hasta el día de hoy, que Él hace lo que Él quiere, que Él es Dios y que Él puede obrar como Él quiera, a su manera. Y que no hay manera en que nosotros podamos decirle, mira, tienen que hacerse de esta forma las cosas. Y en todo momento donde le llevaban el arca, se agravaba la mano de Dios contra esa ciudad. Todo les iba mal a ellos. Ellos salieron victoriosos en esa guerra, en esa batalla, los filisteos, pero no pudieron luchar verdaderamente contra Dios. Contra Dios no pudieron. A tal punto que dijeron, bueno, ¿qué vamos a hacer? Y ya ustedes pueden leer, yo no lo voy a leer para no hacerlo más largo, pero yo les invito a que sean como los de Berea, que se los mencioné también el sábado pasado, que sean como los de Berea, que les predicaba el mismo Pablo, un hombre al cual se le presentó Jesucristo, que se le presentó como un rayo de luz que lo dejó ciego. Ese mismo Pablo, ese hombre llamado por Dios, les predicaba a los de Berea, y los de Berea escuchaban atentos, se convirtieron al Señor, y siendo el mismo Pablo, se iban a sus casas y miraban a ver que lo que les había compartido fuera cierto.
Pero nosotros no podemos hacer eso, nosotros no podemos decir, bueno, ya Rubén nos compartió y quedarnos con eso, ¿no? Vayan a su casa a ver que lo que haya compartido Rubén sea cierto, ¿sí? Si Pablo, yo no le llego a los tobillos a Pablo, si Pablo les predicaba y estos hombres se iban a averiguar que fuera cierto, no se quedaban con lo que Pablo les decía, entonces mayormente nosotros tenemos que ir a verificar que todo lo que nos hayan hablado sea cierto. Solamente les voy a leer un versículo, una partecita, donde dicen los filisteos en el capítulo 6, estaban en problemas, estaban así complicados, no sabían qué hacer con el arca, y entonces ellos dicen, bueno, vamos a ver qué hacemos, porque esto se salió de nuestras manos. Leamos desde el versículo 7 al versículo 9 del capítulo 6 de Primera de Samuel. Que a veces nosotros caemos también en este mismo error. Capítulo 6 de Primera de Samuel. Primera de Samuel, capítulo 6, versículo 7 al 9. Toman una decisión. ¿Qué vamos a hacer con el arca? ¿Qué vamos a hacer con el arca? Entonces dicen, haced pues ahora un carro nuevo y tomad luego 2 vacas que críen, a las cuales no haya sido puesto yugo, y uncí las vacas al carro y haced volver sus becerros de detrás de ellas a casa. Tomaréis luego el arca de Jehová y la pondréis sobre el carro, y las joyas de oro que le habéis de pagar en ofrenda por la culpa las pondréis en una caja al lado de ella y la dejaréis que se vaya. Y observaréis si sube por el camino de su tierra a Bet-Semes. Él nos ha hecho este mal tan grande, y si no, sabremos que no es su mano la que nos ha herido, sino que esto ocurrió por accidente. ¿Cuál accidente? ¿Cuál casualidad? Hermanos, no sucede nada por casualidad, no sucede nada por accidente. Aún estos hombres, viendo la mano poderosa de Dios, todavía continúan diciendo que pudo haber sido por casualidad, que pudo haber sido algo ahí que sucedió por accidente, algo que sucedió nada más. Gabriel, ¿Zoe es que te llamas? Zoe, nada de lo que ha sucedido en sus vidas fue por accidente, téngalo por seguro. No fue casualidad, no fue casualidad. Y en cada uno de nosotros, no sé, Eli, Pablo, Paola, Mari, no sé, cualquiera, nos ha sucedido cosas. Y hemos peleado algunas batallas. Y hemos tenido luchas, las cuales a veces no entendemos. No crea que porque yo vengo a predicar la palabra acá, yo vivo exento de luchas o de dificultades. Yo tengo unas luchas que yo a veces ni me explico qué me está sucediendo. Yo digo, pero ¿por qué me tienen que suceder estas cosas a mí? No las entiendo. Y a veces le he llorado a Dios, y a veces me he arrodillado y le he dicho, Dios, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Por qué? Le pregunto ciertas cosas. Pero no es casualidad. Déjeme decirle, no es casualidad como estos hombres creían que era por accidente. Después se dieron cuenta, más adelante, si ustedes estudian en su casa, se dieron cuenta estos hombres de que no fue casualidad, de que no fue casualidad, de que después que llegó el arca a los hebreos recibieron el arca con alegría, hicieron sacrificio, las mismas vacas que llevaban el arca las sacrificaron en ofrenda grata a Dios, y aquellos hombres fueron restaurados de aquellos tumores, porque habían dado una ofrenda a Dios y fueron librados. Pero era algo que tenía que cumplirse, una profecía que tenía que cumplirse. Y los filisteos vieron la mano poderosa de Dios obrando en sus vidas. Nosotros también hemos visto la mano de Dios cantidad de veces obrando en nuestras vidas. Y el pueblo hebreo puede decir, y está escrito en su palabra, que Dios se glorificó en aquel entonces en sus vidas. Y Dios se ha glorificado en nuestras vidas muchas veces. Y han sucedido muchas cosas de las cuales nosotros pudiéramos dar testimonio hoy,
de ese Dios poderoso que ha actuado y lo que irá a hacer más adelante, lo que irá a hacer en nuestras vidas. Algunas cosas que no entendemos, que no le hallemos lógica, que no le hallemos explicación y que parece que van de para atrás, pero Dios con todo tiene un propósito. Dios con todo tiene un propósito. Quizá alguno podría haberle dicho a usted, a Gabriel, a Zoe y a Gabriel: a ver, ustedes no creen en Dios porque nació el niño enfermo. Quizá este niño fue el plan precioso de Dios, la estrategia de Dios para hacer que sus corazones se ablandaran y ustedes volvieran a Él, ustedes miraran, pusieran la mirada en Él. Si no es así, lo más seguro es que ustedes siguen para adelante con sus vidas y creen que está bien y siguen y nada. Y a veces Dios nos hace pasar por momentos porque nos trata, y lo dice en Hebreos: ¿qué padre el padre que ama a su hijo no lo disciplina? Si Dios no nos disciplina, no seríamos hijos, sino bastardos. Pero Dios nos disciplina por amor y a veces nos hace pasar por situaciones para mostrarnos que estábamos equivocados, que tenemos que ordenar nuestro camino, que tenemos que hacer las cosas de otra manera. Los filisteos, aún así, viendo cómo Dios obraba, ni aún así se convirtieron a Dios. Ni aún así se convirtieron a Dios. Creían que esto iba a ser por... Esto pareció que sucedió por accidente. Vamos a darle gracias a Dios por su palabra. Vamos a pedirle que nos bendiga, que tenga misericordia de nosotros, que nos haga entender que las cosas que suceden en nuestro entorno no es mera casualidad. Padre nuestro que estás en los cielos, te doy muchas gracias, Señor, por esta reunión. Te doy muchas gracias por tu palabra. Te doy gracias por las familias acá, Señor, que están en este lugar y han recibido este mensaje, Señor. Padre, tráeles a memoria de cuántas cosas han sucedido en sus vidas en el pasado, Padre bueno. Y aún más adelante, cuando sucedan ciertas cosas, amén, en tu plan perfecto, Señor, que ellos se acuerden de este mensaje, se acuerden de esta palabra, que hay cosas que suceden y que sucederán porque tú lo has permitido y porque tú tienes un plan trazado y tienes un propósito divino, Señor, con cada situación, con cada vida, Señor. Gracias por amarnos tanto. Gracias, Señor. Creemos que lo que ha sucedido en nuestras vidas y lo que sucederá, Señor, no es por accidente, como dijeron los filisteos, no es por casualidad, sino que eres tú obrando, Señor. Eres tú, oh Dios poderoso, obrando en la vida de cada ser humano, obrando y actuando, Señor, porque nos amas, porque tienes un plan precioso para salvarnos a nosotros y a nuestras familias, Señor. Ten misericordia de nuestras familias, Señor, que podamos contarle nuestro testimonio, lo que hemos pasado, Señor, y se arrepientan y se conviertan y se vuelvan a ti de todo corazón, amado Dios. Te lo pedimos, Señor, en el nombre de Jesús, y te damos gracias por tu preciosa palabra, amado Dios, en el nombre de Jesús. Amén.